Organización Mundial de la Salud da importante advertencia sobre la variante Omicron. La variante Omicron no debería llamarse variante leve. Una situación muy importante que este pasado jueves 6 de enero 2022, el director de la Organización Mundial de la Salud habría indicado: no debemos llamar leve a la variante Omicron. ¿Por qué habrá dado estas palabras el director general de la Organización Mundial de la Salud? ¿Por qué se mencionaría que la variante Omicron no es una variante leve? En este video vamos a analizar esta conferencia que había indicado el director de la Organización Mundial de la Salud y, lo más importante, brindar recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñeme. Hola con todos, que nos saluda el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a evaluar sobre una reciente conferencia que habría dado el director general de la Organización Mundial de la Salud en relación a la variante Omicron, en donde indicó claramente que debemos dejar de llamar leve a la variante Omicron, dado que es una variante que trae mucha preocupación, y vamos a analizar por qué había indicado ello. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para que tengan conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones, transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, hoy en día es importante conocer que la variante Omicron va avanzando, y si bien es cierto, la parte científica y los estudios de investigación habrían revelado de que la variante Omicron causaría menos daño que la variante Delta en el aspecto de llevar al paciente a hospitalización o tener cuadros severos, ello no significa que la variante Omicron sea leve. En una reciente conferencia de prensa que se habría dado este jueves 6 de enero 2022, el director general de la Organización Mundial de la Salud habría indicado que la variante Omicron de COVID-19 no debe llamarse leve. Y es importante que nosotros debemos tomar en cuenta que la variante de Sudáfrica, la B11529, es una variante de preocupación. En este sentido, el director general de la Organización Mundial de la Salud estaría indicando de que nosotros no debemos catalogar a esta variante como leve, porque ello estaría conllevando a una falsa seguridad en las personas y no estarían dando, sobre todo, el respeto que se merece esta pandemia, dado que la situación que se ve hoy en día a nivel mundial por la variante Omicron es preocupante. La Organización Mundial de la Salud habría advertido no usar o estar en contra del término leve para describir a la variante Omicron del coronavirus. El doctor Tedros Adhanom, director general de la Organización Mundial de la Salud, dijo que la variante se ha extendido tan rápido que los sistemas de salud enfrentan una presión bastante preocupante. Si bien es cierto, Omicron parece ser menos severo en comparación con Delta, especialmente en las personas vacunadas, ello no significa que debe ser clasificada como una variante leve. Es importante que, al igual que las variantes anteriores, Omicron está hospitalizando a las personas y está causando la muerte de las mismas. De hecho, el tsunami de casos que está generando esta variante es tan grande y rápida que está abrumando a los sistemas de salud de todo el mundo. Esta es la situación y son las palabras que habría dado el director general de la salud en relación a lo que se está viviendo hoy en día con la variante Omicron. Y las cifras son bastante preocupantes. El mundo ha alcanzado por 3 días consecutivos el número mayor a 2 millones de contagios de personas por día, situación que no habría registrado a lo largo de la pandemia desde que fue declarada el 11 de marzo 2020. El pico máximo de llegar a tal número no habría sido superado en ningún momento de la pandemia, pero con la variante Omicron el mundo habría experimentado más de 2 millones de contagios al día, y es un tema que debemos nosotros tomar en cuenta. Y ello que todavía faltaría que se esté presentando la ola
en este caso para la India, la tercera ola en este país, lo cual va a sumar mucho más aún y podrían llegar hasta los 3 millones de contagios diarios a nivel mundial por COVID-19. Igualmente, los hospitales están saturados. La incidencia de casos COVID y cuadros moderados o severos que requieren manejo hospitalario se ha incrementado en los diferentes países. Claramente, Reino Unido y Estados Unidos ven reflejado este problema y es algo que la OMS indica que debe ser tomado en cuenta. La situación que se está viviendo en Reino Unido es bastante preocupante, igualmente la situación que se ve en Estados Unidos. Para mencionar, el jueves 6 de enero, Reino Unido informó 179.756 casos y 231 muertes relacionadas a COVID-19. Varios hospitales han declarado incidentes críticos debido a la ausencia de personal y a las crecientes presiones debido a COVID-19. En otros lugares, el número de hospitales está también aumentando. El ministro de Salud de Francia, Olivier Véran, advirtió que en enero será difícil para los hospitales. Igualmente se indicó que los pacientes Omicron estaban ocupando camas convencionales en los hospitales, mientras que Delta ejercía presión sobre los departamentos de UCI. Francia informó el jueves 6 de enero 261.000 casos de contagios en un solo día. Esta situación es importante a tomar en cuenta. La variante Omicron no debe ser catalogada como variante leve. La situación que está viviendo los hospitales es bastante preocupante. Los hospitales están teniendo disminución en el personal que actúa en estos lugares. Profesionales médicos, profesionales de salud, están siendo infectados. Si bien es cierto, no harán un cuadro severo, pero tienen que mantener aislamiento. Y ello está disminuyendo la carga laboral que tenían estos trabajadores, por lo que al aumentar las hospitalizaciones y disminuir el personal de salud, están creando un colapso preocupante. Las camas convencionales utilizadas para otros pacientes no COVID-19 están siendo utilizadas por pacientes COVID-19. Las otras patologías que antes de la pandemia ya eran considerados un problema de salud, lamentablemente están dejando de ser atendidos. Hay pacientes de otras especialidades no COVID-19 que se están viendo afectados. Patologías crónicas que requieren un manejo de manera periódica están dejando de ser atendidos. Patologías como cáncer, insuficiencia renal, diabetes, hipertensión y otros cuadros crónicos que requieren una evaluación constante, lamentablemente están dejando de ser atendidos. La variante Omicron no es una variante leve. En palabras del director general de la Organización Mundial de la Salud, este jueves 6 de enero, la variante Omicron está causando un daño y es muy importante tomar en cuenta lo que algunos expertos han mencionado, el daño colateral. Omicron no es una variante leve, Omicron va a causar un impacto mayor que Delta. Lamentablemente, las personas están catalogando de manera equivocada a esta variante. La situación es preocupante. La Organización Mundial de la Salud estima que en las siguientes semanas el mundo va a enfrentar un colapso sanitario y tenemos que estar preparados ante ello. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir lo que el director general de la Organización Mundial de la Salud habría indicado este pasado jueves 6 de enero. En una conferencia de prensa habría indicado que no debemos catalogar de leve a la variante Omicron. La situación es bastante preocupante. Varios sistemas de salud en diferentes países se están colapsando. Reino Unido, Francia, Estados Unidos están cursando con una elevación de las hospitalizaciones y esto está llevando al colapso sanitario. El director general de la salud ha indicado que la variante Omicron sigue siendo una variante de preocupación y está llevando al colapso del sistema sanitario. No debemos bajar la guardia, debemos nosotros considerar la situación bastante crítica que está llevando la variante Omicron y sobre todo ser conscientes que la situación va a empeorar en las siguientes semanas. Tomemos en cuenta esta información. Bueno,
Quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas, usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.